había nacido. Y sabemos que era necesario que el Cristo naciera. Sabemos que era necesario que Él viviera una vida perfecta. Pero el apóstol Pablo se enfoca en la última parte de su ministerio terrenal, que primeramente inicia con su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos, mis hermanos, por lo que Pablo escribe aquí, que el Evangelio simplemente es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también debemos entender que Cristo murió con un propósito. Versículo 3 dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados. No era necesario que Cristo muriera por pecados de Él. Él nunca pecó. Cuando dice que Cristo murió, era por los pecados de nosotros, los que estamos muertos en delitos y en pecados, una humanidad que estaba viviendo en condenación. Cristo murió por nosotros, y todo esto fue conforme a las Escrituras, según decían los profetas. Pero verso 4, y aquí es el mayor enfoque por hoy. Él fue sepultado en una tumba prestada, una tumba que no era de él, sino un hombre rico, José de Arimatea, le prestó la tumba porque, digo prestar porque solamente lo necesitaba por 3 días. Ahora mismo, si usted va a la tumba donde Cristo fue sepultado en Israel, no va a encontrar los huesos del Señor Jesucristo, ni hoy ni hace 2000 años cuando Él murió. Cristo, mis hermanos, resucitó, como dice aquí, al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora bien, la resurrección de Cristo es tan importante, es tan esencial al Evangelio, que si tú eliminas la resurrección, ya no tienes el mismo Evangelio. Tú tienes un evangelio alterado, un evangelio que le falta poder, porque el poder del evangelio vino porque Cristo cumplió con su palabra que iba a resucitar de los muertos. Ahora, hay muchas formas en que uno puede analizar y predicar y enseñar la resurrección de Cristo. Y durante los años trato de escoger diferentes puntos y temas, pero por hoy quiero enfocarme en este punto. ¿Qué es lo que prueba la resurrección de Jesús? No necesariamente enfocándonos en cuáles son las pruebas o la evidencia de que Él resucitó. Eso sabemos. La tumba vacía, el testimonio de los apóstoles, las vidas transformadas hasta 2000 años después, da evidencia que Cristo ha resucitado. Más bien por hoy quiero enfocarme en esto. El hecho que Él ya resucitó, ¿de qué sirve? ¿Qué prueba eso? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Y tengo 4 puntos que son muy simples, pero muy importantes al mismo tiempo. Mateo 28, vayan allá, Mateo 28. Y viendo esto, entendemos que el Evangelio de Cristo no es como cualquier religión. Y esto va a ser más que claro durante el transcurso de este mensaje. El cristianismo no es una religión cualquiera. Mayormente porque nuestro líder, la cabeza, el fundamento de nuestra fe, no es un hombre que murió y quedó muerto. No es un hombre que prometió muchas cosas y no pudo cumplir nada. No, al contrario. Cristo cumplió todo lo que Él prometió. Quiero que vean Mateo 28, del 1 al 6. Dice, la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Primeramente, mis hermanos, ¿qué es lo que prueba la resurrección de Cristo? Prueba que Jesucristo no era un falso profeta, sino si Cristo hablaba la verdad siempre. Noten que cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro, ellos se imaginaron con preparar el cuerpo de Cristo con especias para que no se corrompiera. Ellos se encontraron con la sorpresa de que la piedra ya estaba quitada sobre la boca del sepulcro. También se sorprendieron es que las guardas ya no estaban allí, sino tirados como hombres muertos. Se sorprendieron cuando vieron un ángel que les dijo, Él no está aquí. Yo sé que están buscando a Jesús, que fue crucificado. Si Él fue muerto y Él no está aquí. Y la explicación que Él da por su ausencia es que ha resucitado. Pero no para ahí tampoco. ¿Qué dice verso 6? Ha resucitado como dijo. Como dijo. Mis hermanos, si no fuera por la resurrección de Cristo, Cristo hubiera sido un falso profeta. Cristo prometió que iba a resucitar después de morir. Quiero ver en este momento unos 8 detalles acerca de su muerte y resurrección que antemano Cristo dijo. Ahora, ninguno de nosotros podemos hacer eso. Uno podría tratar de adivinar cómo va a morir. Pero 8 detalles específicos acerca de su muerte y resurrección, solo alguien como Cristo lo podría haber hecho. Van a Juan 2 y van a ver esto. Son cosas que no podrían pasar por pura casualidad, sino eran verdades que Cristo dijo antemano, antes de que pasaran. Obviamente el propósito era para que los discípulos, cuando veían que las cosas que Él dijo se cumplían, sabrían exactamente quién era Cristo para dar validez a su identidad como Hijo de Dios. Juan 2, verso 19 al 22. Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue de este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Miren eso. Cristo aprovechó el tema del templo para decir, destruyanlo. Destruye el templo. Y solamente en 3 días lo voy a levantar. Ellos observaron el templo físico y dijeron, es imposible. Tomó más de 4 décadas para construirlo. Tú no puedes hacerlo. No entendieron que Él hablaba del templo de su cuerpo. Y precisamente ese mismo término es lo que somos llamados también el templo del Espíritu Santo. Son nuestros cuerpos. Pero miren esto, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cristo profetizó antemano que resucitaría 3 días después de su muerte. Ahora, noten que después que sucedió, ya en Juan 21, cuando resucitó, los discípulos cayeron en cuenta que Cristo había dicho todo antemano. Y cuando Él habló del templo, que está hablando de su propio cuerpo. Punto es, mis hermanos, si Cristo hubiera dicho lo que digo en Juan 2 y no se resucita, tenemos un Cristo falso. Tenemos un Cristo mentiroso. Era tan necesario la resurrección porque prueba que Jesucristo no era un falso profeta, sino que Él hablaba la verdad. Van a Marcos 8. Marcos 8. Cristo también dijo antemano quiénes iban a ser los proponentes de su muerte. Ahora es una cosa decir, bueno, yo voy a morir. Pues todos vamos a morir. Él dijo, voy a morir y en 3 días me voy a levantar. Eso ya es un milagro. Pero adicionando a esas profecías, Cristo tachó antemano quiénes iban a ser responsables por su muerte. Marcos 8, 31 y 32 dice,
y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Noten eso. Cristo dijo, los sacerdotes, los ancianos y los escribas van a ser responsables por mi muerte. Yo voy a padecer mucho. Acaban de cantar, ¿verdad? De las atrocidades del Calvario. La corona de espinas, los clavos en sus manos y sus pies, el azote en sus espaldas, estar suspendido entre el cielo y la tierra por muchas horas. Sufrimiento, padecimiento del Calvario, que antemano Cristo dijo, mi muerte no va a ser una muerte fácil. Mi muerte no va a ser que simplemente me duermo y no me levanto, sino voy a padecer mucho y ser reprobado de esos grupos de líderes religiosos. Ahora bien, eso es lo que él dijo en Mateo 8. Van a ver dónde se cumplió. Mateo 27. Cristo tenía que ser un verdadero profeta para poder ser creído, para poder ser nuestro Salvador. Era esencial que él dijera la verdad, no solamente 90% del tiempo. No, 100% del tiempo Cristo tenía que hablar verdad. Y en cada detalle de su muerte, él hablaba la verdad. Miren esto, Mateo 27 y verso 1 y 2. Van a ver quién es responsable por su muerte. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Qué dijo Jesús antes en su ministerio? ¿Quién iba a consultar contra él para matarlo? Príncipes, ancianos y escribas. Y tal como Jesús dijo, mis hermanos, cuando llegó el momento de la crucifixión, ellos fueron los que entregaron a Jesucristo a Poncio Pilato. Él claramente decía esta palabra para que no hubiera confusión. También Cristo indicó quién era el traidor. Miren a Mateo capítulo 26. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dice, tú lo has dicho. Entre 2 discípulos y muchísimos seguidores que él había tenido, Cristo tachó quién era el traidor, el mismo Judas Iscariote. Ahora bien, decir no solamente que iba a morir, decir quién lo iba a entregar, decir después de su muerte resucitar, dijo Cristo, yo sé quién va a ser esa persona clave, que me va a traicionar, aquel que ahora se hace mi amigo, pero un día muy pronto, o de aquí a unas horas, él me va a entregar. Es el mismo Judas Iscariote. Bajan hasta el versículo 47, van a ver dónde sucede esto. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es prenderle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Tal como Jesús dijo, el traidor no era nadie más y nadie menos sino Judas Iscariote. Pero hay más todavía. Vayan a Mateo 26. La forma más común para un judío morir por castigo en ese entonces, bíblicamente, era ser apedreado. Lo vemos bíblicamente. Eso es lo que eran mandados a hacer, apedrear. Pero Cristo, curiosamente, cuando Él profetiza su modo de morir, menciona Mateo 26, verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser ¿qué? Crucificado. No era una muerte común para un judío. Para un romano sí podría suceder. Y solamente alguien que realmente era un malhechor. Pero Cristo, mostrando que era un verdadero profeta,
da tantos detalles acerca de su muerte. Por supuesto, ni hay que decirlo, Cristo fue crucificado tal como ya leímos en Mateo 27, clavado a una cruz, mis hermanos. Y eso es otra razón de que Cristo es un verdadero profeta. También Cristo profetizó de la negación de Pedro. Van a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y el versículo 38. Desde el 37. Juan 13, 37 y 38. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cristo no solamente le dice a Pedro, tú me vas a negar, le dijo cuándo iba a suceder. Antes que el gallo cantara 3 veces. Es exactamente lo que vemos al leer Mateo 26 del 69 al 75. Pedro negando a Cristo no una, no 2, sino 3 veces. Y al hacer la tercera vez, ¿qué sucede? Canta el gallo. ¿Cuál es el punto? Cristo dijo tantas verdades acerca de su muerte, muchas contingencias, muchas posibilidades, pero Cristo dijo la verdad en cada una de esos detalles. Ahora, Lucas 9, Cristo también profetizó del lugar de su muerte. Lucas capítulo 9, verso 31 a 30 y 31. 30 y 31. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Cristo hablaba de su salida, su éxodo, su partida de esta tierra en Jerusalén. ¿Saben dónde Cristo fue crucificado? En la misma ciudad de Jerusalén. Nos dice Marcos capítulo 15, verso 41. Lo pueden leer. Marcos 15, verso 41. Dice, los cuales estando en Galilea le habían seguido, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Mis hermanos, Cristo no se equivocó en ningún detalle acerca de su muerte, su sepultura, mucho menos de su resurrección. Ahora, podría haber sido que Cristo dijera, bueno, algún futuro va a pasar, no sé cuándo, tal vez 1 año, 10 años, 15 años. Cristo dijo la mera hora de su traición. Vayan a Mateo capítulo 26, miren esto. Les estoy mostrando esto para que estén totalmente convencidos, con evidencia contundente, de que Cristo era un verdadero profeta. No pudo decir una falsedad, siempre hablaba la verdad. Mateo 26, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos. Luego él va al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos. Mientras eso pasaba, dice verso 45, 47. Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Mire cómo Cristo sabía exactamente la hora de su traición, la hora donde iba a iniciar todos los eventos que eventualmente terminaría con su crucifixión. Nos deja entender que Cristo, a sabiendas de todo lo que iba a sufrir, voluntariamente aceptó eso. Mis hermanos, debemos quedarnos maravillados en lo que Cristo sufrió. No solamente en su muerte, sino todos los pasos antes, el rechazo, el padecimiento, el desprecio. Y lo hizo por amor de nosotros. Ahora, si Cristo fuera un falso profeta, yo no podría estar de pie aquí a decirles, pongan su fe en Él.
Era sumamente necesario que cada cosa que él decía acerca de su muerte, vida, muerte, sepultura, resurrección, que se cumpliesen a la piel de la letra para nosotros poder tener fe genuina y sincera en él. De otra manera sería poner fe en un falso profeta. Qué triste aquellos que han sido engañados y han confiado en ciertos hombres durante las edades y luego se han dado cuenta que su líder, su cabeza, su guía espiritual ha sido nada más y nada menos que un impostor. Pero en cuanto a Cristo, Él es, como Él dijo, la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 2 también vayan allá. Así que la primera cosa que prueba la resurrección de Cristo, prueba que Él es la verdad, un verdadero profeta. Segundo, la resurrección de Cristo prueba que Jesús era y es más poderoso que la muerte y el sepulcro. Hechos 2, versos 22 al 24. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Me encanta como lo dice el apóstol Pedro aquí predicando. Dice que era imposible que Cristo fuese detenido por los dolores y las ataduras y los lazos de la muerte. Ahora bien, ¿cómo es imposible que las tinieblas conquisten la luz? Es imposible que la muerte conquiste a la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nunca hubiera sido una posibilidad siquiera que Cristo permaneciera en el sepulcro por más tiempo que Él hubiese decidido. Él dijo 3 días y 3 noches y tal como Él dijo, así fue. Era totalmente fuera de la posibilidad que Cristo fuese eternamente detenido por los dolores y los lazos de la muerte. Miren Hechos 3, verso 15. Me gusta este título de Jesús, un hermoso título. Hechos 3, 15. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado a los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Oigan esto. En la batalla entre el autor de la vida y la muerte, Cristo, la vida, salió triunfante. Era imposible tener otro resultado. La única posibilidad es que Cristo, la vida, venciera a la muerte, cosa que Él hizo. Ahora, si Él hizo eso, nos muestra que Él tiene un poder excelso, un poder mayor que la misma muerte. Para la mayoría de los seres humanos, desde Adán hasta hoy día, la muerte es el fin de su cuerpo terrenal. Es el fin. Cristo temporalmente permitió que la muerte lo sellara en el sepulcro. Pero cuando el autor de la vida dijo no más, era imposible, totalmente imposible, que la muerte contuviera a Jesucristo en esa tumba, mis hermanos. Porque Cristo es más poderoso que la misma muerte. Ahora bien, quiero que vaya a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Y versículo 12. Romanos 5, verso 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Qué poder tiene la muerte?
afecta a todos. Es interesante que a veces miden el éxito de un ser humano por su nivel de influencia, ¿verdad? Especialmente hoy en día con redes sociales. Dicen, bueno, fulano tiene tantos seguidores, ¿verdad? ¿Qué tan poderosa la muerte? Afecta a todos, influye a todos. Aún más poderoso, aún más infamoso que cualquier celebridad de hoy en día, cualquier político, cualquier actor, actriz o músico. La muerte tiene poder universal. El pecado la muerte entró por el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Así que imaginamos el gran poder de la muerte que afecta a cada ser humano. Y si hay algo más poderoso que la muerte, únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Cristo destruyó la muerte a través de su propia muerte y sepultura. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vamos a pensar en el boxeo. Si hay alguien que es un campeón, para tú mostrar que tú eres mejor que él, ¿qué tienes que hacer? Vencerle. Tú no puedes vencer a los demás y dejar a ese sin desafiar. Tú tienes que desafiar al que es el más poderoso. Y si tú le vences a él, pues ya a ti te toca el título de campeón. Cristo, para poder mostrarse más poderoso que la misma muerte, tuvo que enfrentar la muerte, tuvo que sujetarse a la muerte. Literalmente, él estaba muerto por 3 días y 3 noches. Pero para mostrar su poder superior, él venció la muerte saliendo de ese sepulcro. Va a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Una hermosa verdad que Cristo es más poderoso que la muerte. Apocalipsis 1 y verso 17 y 18. Dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Noten en sus Biblias, me imagino que están letras rojas, porque Cristo está hablando. Él es el primero y el último. Él es el que vive y que había sido muerto en otro tiempo. Pero ahora Él vive para siempre. Es imposible siquiera que haya una segunda oportunidad para la muerte vencerle. La muerte, Satanás tuvo su única oportunidad de mostrarse más poderoso que Jesús en la cruz del Calvario, en esa tumba sellada. Y Cristo se mostró vencedor. Y no solamente eso, dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Ahora, el que tiene las llaves está en control. Si tengo las llaves de un hogar o de una casa, puedo entrar y salir libremente. Yo estoy en control de esa posesión porque tengo la llave. Cristo, mis hermanos, se mostró más poderoso porque enfrentó la muerte, conquistó la muerte y le quitó a la muerte la misma llave. ¿Qué implica eso? Que Cristo puede dar vida eterna a todo aquel la muerte y Satanás no puede decir nada ni nada sobre ello. ¿Cuánto Satanás quisiera oponerse al poder de Cristo para no dejar que Cristo regale la vida eterna? Pero no puede hacer nada porque es un enemigo destruido. Mateo 27 de nuevo. Vamos a ver la tercera cosa que la resurrección de Cristo prueba. Mateo 27. Verso 62 al 66. Dice, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo, resucitó los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Tercera cosa que prueba la resurrección de Jesucristo, prueba que las tácticas del diablo son ineficaces, son inútiles para poder silenciar a Jesús. Miren esto, primeramente, ellos sospechaban por lo que Jesús había dicho, que los discípulos tratarían de noche de entrar al sepulcro, de sacar su cuerpo, para que el pueblo pensara que Cristo resucitó cuando realmente no fue así. Así que le piden a Pilato unos soldados para guardar la entrada de la tumba. Y dijeron, por 3 días y 3 noches, como él dijo eso, danos un tiempo con una vigilancia especial. Fue la primera táctica del diablo para poder silenciar a Jesucristo. Ahora bien, lo curioso es, en Mateo 28, cuando Cristo resucita, dice que fue hecho un gran terremoto, verso 2. La piedra fue quitada. ¿Y qué pasó con esos soldados en versículo 4? De miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿De qué sirvió, mis hermanos, tener los guardas allá? De nada sirvió. Si fueran 2, si fueran 200, si fueran 1000, no importa cuántos soldados hubieran puesto para vigilar la entrada de esa tumba. Cuando Cristo dijo, es tiempo de salir, ni nada, ni nadie, ni un conjunto de las Naciones Unidas, ni Satanás mismo, ni los demonios podrían sellar la tumba para que Cristo no saliera. Removió la piedra, no para él salir siquiera. No. Era para que los demás entraran a ver la tumba vacía. Pero eso fue su primer intento. Ahora, con los soldados ya básicamente en coma, luego cuando se despiertan, la tumba está vacía. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo explicamos la tumba vacía? Mateo 28. Miren versos 11 al 15. Verso 11 al 15. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes y a los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuera oído el presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí el diablo usa la mentira para tratar de silenciar a Jesús. Dice que los ancianos dieron dinero, soborno a los soldados, para que los soldados mismos dijeran, bueno, nosotros por cansancio en la noche nos dormimos. Y mientras dormíamos, los discípulos vinieron a robar su cuerpo. Pero es totalmente irrazonable, es lógico lo que dijeron. ¿Por qué? Pregunta, cuando tú te duermes, ¿sabes lo que está pasando alrededor? No. Así que ni siquiera es lógico que digan ellos, bueno, mientras dormíamos vinieron los discípulos a robar su cuerpo. Es pura mentira. Encima de eso, ellos mismos estarían perjudicando sus vidas. Si ellos fueron los responsables por guardar la entrada de esa tumba y luego decir, bueno, nos quedamos dormidos. Pero por amor al dinero, mis hermanos, lamentablemente, y por tratar de silenciar a Jesucristo, miren lo que dice el verso 15. Al final, este dicho, esta mentira, fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Ahora, cuando Mateo escribió esto, que eran décadas después de que sucedió, esa mentira se sigue propagando. Y no cabe duda que hay quienes hasta el día de hoy creen esto. Que solamente pueden explicar la tumba vacía para decir los discípulos. No, esos discípulos vinieron a robar su cuerpo, porque hay que tener una explicación por la tumba vacía. O tú vas a creer que resucitó, o vas a creer esta mentira diabólica. Una mentira literalmente propagada y diseminada por el mismo diablo para que la gente rechazara la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El hecho que hay iglesias alrededor del mundo, grandes, pequeñas, de todos sabores y colores, que confiesan la misma verdad, que Cristo es un Cristo vivo, que Él resucitó como dijo, implica que las mentiras del diablo son inútiles comparado con el poder de la resurrección. Doy gracias a Dios que yo jamás creí en las mentiras del diablo acerca de la resurrección. Doy gracias a Dios de que desde mi juventud, desde mi niñez, no solamente en este día de Domingo de Resurrección, sino en todo el año, me predicaban y me hablaban de un Cristo vivo. Me mostraban en sus vidas un Cristo vivo. No tuve que superar las mentiras que se hablan por ahí, de que no, los discípulos robaron su cuerpo, o otro que no se murió, simplemente desmayó. Y cuando lo colocaron en la tumba, por la frescura, por el frío de la tumba, revivió. Mentiras del diablo, mis hermanos. Y aquí otra mentira. Unos que alegan que no resucitó un cuerpo, sino fue una resurrección espiritual nada más. Y también la palabra de Dios trata con esa mentira. Vayan a Lucas 24. Lucas 24. Hay sectas que no aceptan la resurrección corporal de Cristo. Alegan falsamente que es una resurrección espiritual nada más. Pero les digo, mis hermanos, las tácticas del diablo son inútiles para silenciar y anular la resurrección de Cristo. A Lucas 24, miren verso 36 al 43. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dice, pasa vosotros. Ellos entonces, espantados y asombrados, pensaban que había espíritu. Mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Paren ahí. ¿Cómo creer que Él resucitó solamente en espíritu, cuando Él mismo corrige el pensamiento erróneo de ellos, que ellos pensaron que era un espíritu? Cristo dice, no, mire mis manos, mire mis pies, yo mismo soy. El mismo Cristo que fue crucificado es el mismo que está enfrente de ustedes. Miren la señal de los clavos, miren mi costado. Verso 40. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, tenéis aquí algo de comer. Ahora, paremos ahí un momento. Si ellos habían pasado 3 años con Jesucristo, lo conocían. Su rostro, su cabello, pues todo de Él, ¿verdad? Su estatura, su peso. ¿Por qué tan lentos en creer que era Él después de su resurrección? Y aquí hay una solemne verdad. Cuando Cristo padeció lo que padeció en el Calvario, dice en Isaías 54 que fue desfigurado más que cualquier otro hombre. Leemos en Salmo 22, yo soy gusano y no hombre. El Cristo que estaba en la cruz de ninguna manera se parecía al Cristo que conocían por 3 años, por lo desfigurado, por el padecimiento de la cruz, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice
que ese Cristo con su cuerpo literalmente molido por nuestros pecados, al ser colocado en la tumba, sin, como hacen hoy en día, le ponen maquillaje, arregla esto, no, mis hermanos, tal como murió, así fue colocado en la tumba. Y cuando Él resucitó, se quedaron espantados en cómo es posible que ese ser humano que vimos en la cruz, con todo lo que Él sufrió, con toda la desfiguración, con todo el castigo corporal que su cuerpo recibió, ¿cómo es posible que Él esté vivo entre nosotros y se ve saludable solamente que tiene las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies? El costado también donde le atravesaron con la lanza. Mis hermanos, verso 42 dice, entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. Era necesario para Cristo mostrar, quitando cualquier duda, que Él realmente resucitó de los muertos. Así que, número 3, la resurrección de Cristo prueba que las tácticas del diablo para silenciar a Jesucristo son totalmente ineficaces. Y pueden pasar los años y el Señor tarda en venir de aquí a 100 años, 500 años, si inventan otras mentiras para tratar de explicar la tumba vacía. Sí, algunos van a creer lamentablemente, algunos se van a dejar engañar. Pero la resurrección de Cristo no se puede negar. Cristo resucitó de esa tumba el día tercero. Vayan ahora, 1 Corintios capítulo 15, un pasaje más vamos a leer. La cuarta cosa que prueba la resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Y aquí es donde tiene relevancia y aplicación para nosotros. Qué bueno que resucitó, gloria a Dios por eso. Pero también tiene una gran importancia para nosotros. Capítulo 15, versos 20 a 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Número 4, la resurrección de Cristo prueba de que la resurrección de los muertos es posible. No solamente eso, es un hecho. Es un hecho. No solamente existe alguna posibilidad por allí de que un día pudiera resucitar yo, sino Pablo dice, como Él resucitó, Él fue las primicias. Ahora en la agricultura, las primicias dan evidencia de que viene una cosecha mayor. Cristo cuando resucitó, mis hermanos, abrió la puerta para nuestra resurrección. Yo hoy día no podría tener la esperanza de resucitar si no fuera primeramente por Cristo y su resurrección de los muertos. Era sumamente necesario que Él resucitara para yo tener esa esperanza de vida eterna. Ahora bien, bajan al verso 51. Verso 51. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocar la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. La hermosa esperanza de los que están en Cristo, los que son salvos, es que aunque tengamos que sufrir la muerte, un día Cristo nos va a resucitar. Pablo escribió a los de Tesalónica diciéndoles que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y luego, los que estamos vivos seremos arrebatados para estar en la presencia del Señor. Así que punto es, mis hermanos, para cualquier seguidor de Cristo Jesús, tenemos no la posibilidad, sino el hecho, la certeza, gracias hermana, la certeza de que esa resurrección será nuestra también. Tal como usted puede contar los dedos de sus manos y sus pies, puede dar por sentado que un día Cristo lo va a resucitar. ¿Y qué nos da esa prueba, esa evidencia? El hecho que Él primeramente pasó por eso. La resurrección de Cristo prueba que todos los que creemos en Él, aunque experimentemos la muerte, un día tendremos la victoria sobre la muerte y un día recibiremos un cuerpo glorificado. Mis hermanos, no hay mejor evento en la historia de la humanidad sino entender que Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y tal como Él dijo, resucitó de los muertos al tercer día, dándonos esa certeza que un día también podemos resucitar. Gloria a Dios por eso. Si usted es salvo en este día, un seguidor de Cristo, puede tener la certeza y la paz en su alma, que un día también será resucitado. Ahora, si usted todavía no ha creído en Cristo, no es muy tarde aún para poner toda su fe, toda su confianza en Él, para que también pueda disfrutar esa hermosa paz de Dios y la esperanza de una resurrección un día. Vamos a orar, mis hermanos, y como ya saben, tenemos unos bautizos en el día de hoy, así que me voy a despedir de este púlpito. El hermano David va a tomar cargo del servicio mientras nos preparamos allá. Así que vamos a orar y luego vamos a pasar a los bautizos. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, 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 porque Cristo prometió antemano, voy a dar mi vida, pero la vuelvo a tomar. La muerte no es un enemigo formidable para mí. La voy a enfrentar y la voy a conquistar. Y Cristo nuestro héroe, Cristo nuestro capitán, Cristo nuestro Salvador y Señor, Él enfrentó la muerte y quitó el poder de la muerte a través de su resurrección. Señor, tenemos tanta esperanza de un día resucitar también, sabiendo que Cristo ya abrió el camino a la vida eterna. Gracias, Padre, por los que ya son salvos en este lugar. Y te rogamos, Padre, por si cualquier persona que no te conoce como Señor y Salvador, que hoy día el Espíritu Santo trabaje en su corazón, convenciéndole de su maldad, de su pecado, para buscar tu rostro, para buscar el perdón de pecados de parte de Dios, y un día poder disfrutar también la resurrección de los muertos. Padre, bendiga también la ordenanza del bautizo, que los que se van a bautizar, Señor, que puede ser un momento muy, muy alegre en su vida, para poder dejar marcada su vida cristiana hoy y siempre. Así que bendiga también, Señor, el final de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús pedimos